nombre es Paulo Olivas, yo soy biólogo, saqué un doctorado en la Universidad Internacional de la Florida y ahí es donde soy profesor en este momento. Para llegar a donde estoy ha sido un camino un poquito largo. Entonces yo empecé en Palmares, egresado del Colegio de Palmares, de ahí fui al Instituto Tecnológico donde estudié Ingeniería Forestal. Después de que terminé la carrera de Ingeniería Forestal, estaba listo para trabajar. Sin embargo, la realidad de la situación a veces no es la que uno espera y uno tiene que ser adaptable. Uno tiene que pensar, ok, las cosas no funcionaron de la forma que yo pensé, me imaginé que iba a tener trabajo al momento que terminé mi bachillerato, pero no fue así. Entonces, un poquito de lo que yo quiero hablar hoy es sobre la importancia que tiene ser adaptable, adaptarse a diferentes retos. Yo soy positivo, una persona positiva de nacimiento casi. Fue algo que mi madre me inculcó desde un inicio, siempre ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío y tener la capacidad de adaptarse a situaciones o a retos para poder ser y utilizar estos retos como formas de crecimiento. Entonces, algo que me pasó después de que terminé el bachillerato en el Instituto Tecnológico de Costa Rica es que yo pensé que iba a terminar con trabajo, pero muchas veces no es así y a veces hay que adaptarse un poquito y a veces los caminos que te llevan a los éxitos son un poquito más largos que los que uno anticipa, ¿ya? Resulta que llegué, terminé mi bachillerato y no tenía trabajo y tuve que buscar trabajo casi que lo que me apareciera. Tuve mucha suerte de que tenía amigos y tenía conexiones con gente que me ayudaron a salir adelante. Eso me abrió puertas. Tuve que hacer cosas en las cuales no tenía la más mínima idea o entrenamiento. Yo era ingeniero forestal, pero un ingeniero forestal es alguien que trabaja con el bosque, el manejo del bosque, producción de madera o manejo de plantaciones forestales para la producción de madera. En fin, el trabajo que me apareció fue como administrador de un supermercado. ¿Cuánto sabía yo de administrar un supermercado? Absolutamente nada. Pero, como yo tenía un título de bachillerato, entonces me abrió las puertas para entrar en una posición un poquito más alta. Sin embargo, mucha de la gente que trabajaba ahí ya tenía una experiencia o tenía años de experiencia trabajando o administrando un supermercado. En fin, lo que tuve que hacer es ponerme el sombrerito de humildad e ir a hablar con esa gente que no tiene un bachillerato, que no ha estudiado de la misma forma que yo estudié, sin embargo tiene una experiencia y un conocimiento mucho mayor al que yo tenía a la hora de administrar un supermercado. Esa conexión que hice con esos trabajadores que realmente eran mis empleados, los cuales yo tenía que supervisar, pero ellos eran los que tenían el mayor conocimiento, realmente te ayuda a enriquecerte. ¿Por qué? Porque te ayuda a entender de que no lo sabes todo y te da también la capacidad de tomar decisiones con base en la información que otras personas te puedan proporcionar. Y eso a veces nos cuesta mucho desde un punto de vista de yo sé más, yo soy el que vengo con el título, yo soy el que saqué el grado de bachillerato y ustedes no. Entonces fue una experiencia muy formativa a la hora de aprender a lidiar con conflictos, a la hora de aprender a tener la humildad de llegar a decirle a alguien, usted sabe más que yo, a pesar de que yo soy su jefe, entonces necesito su ayuda. Eso fue algo muy único dentro de mi formación. Luego de esto tuve la oportunidad de regresar a mi área de estudio, que era, digamos, trabajar en el bosque. Entonces, tal vez no conocen ustedes, o tal vez sí, el área de Sarapiquí, que es uno de los cantones de Heredia. Ahí existe una estación biológica donde se hace mucha investigación a nivel internacional relacionada con el proceso, o varios procesos de los bosques tropicales. Entonces, universidades de todo el mundo vienen a este sitio, a esta estación biológica, a hacer investigación. Yo tuve una oportunidad única de ir y trabajar con un estudiante de doctorado haciendo un estudio de helechos. Resulta que ese estudiante de doctorado era un estudiante de Finlandia, venía y lo que quería hacer un muestreo de helechos en toda el área de la estación.
de todos los proyectos en que he participado, ese es uno de los proyectos más arduos. Nos levantamos a las 6 de la mañana, salíamos del campo a las 5 de la tarde, cenábamos y teníamos que procesar muestras hasta las 9 de la noche y continuar así todos los días de la semana. ¿Qué aprendí de esta experiencia? Primero, lo que era trabajar duro. Segundo, que me hacía falta el inglés, y tal vez algunos de ustedes no tengan ese problema que yo tuve, porque a pesar de que estaba expuesto al inglés y tuve varios cursos que llevé en la universidad, mi nivel de inglés cuando yo salí de la universidad no era suficiente. Y comencé a identificar esos huequitos de mi formación que necesitaba darle un poco más apoyo o construcción si quería continuar en un proceso de investigación. Que resulta que la exposición al trabajo con esta estudiante de doctorado como que plantó una semillita y me llamó mucho la atención el área de investigación, la cual nunca había sido expuesto en una forma muy fuerte. Esta oportunidad me abrió las puertas, inclusive tuve la posibilidad de viajar a Finlandia, donde pasé allá 3 meses trabajando en un herbario para la identificación de muchos de esos helechos. Entonces, en un periodo de 2 años, mi conocimiento, tanto del área de botánica, creció enormemente, mi crecimiento en la formación de inglés también creció, a pesar de que todavía no estaba muy bien, pero hice muchas conexiones dentro de una estación biológica donde vienen personas de todas partes del mundo. Entonces, esa oportunidad comenzó a abrirme otras puertas, al punto de que tuve la oportunidad de ir a los Estados. Estudié inglés allá por un semestre prácticamente, estuve en la Universidad de Georgia. Cuando estaba allá recibí un correo de uno de los investigadores generales de la estación que me dijo, bueno, hay un proyecto y queremos ver si usted está interesado en liderar ese proyecto. Entonces, ok, nos regresamos a Costa Rica y estuve ahí trabajando por 2 años. Como ya mi nivel de inglés había aumentado bastante, entonces el proceso de investigación ya creció más. Entonces, todos esos huequitos que yo tenía dentro de mi formación, yo los iba tratando de trabajar poco a poco con el objetivo que yo tenía de realmente era ir a estudiar al extranjero. Pero para poder ir a estudiar al extranjero hay que tener un conocimiento mínimo de inglés y tener la capacidad de desenvolverse y tener la capacidad de leer, de escribir, de dar presentaciones. En fin, después de 2 años de trabajar en ese proyecto, durante ese lapso tuve también la oportunidad de escribir manuscritos, de trabajar con esos investigadores de las universidades, más que todo de Estados Unidos. El trabajo de Finlandia también produjo varios documentos, entonces ya tenía la experiencia de qué quiere decir hacer investigación. Entonces, cuando estaba allá, uno de los líderes de ese proyecto para el cual yo estaba trabajando, conversamos y me dijo, hay una oportunidad de hacer un estudio de posgrado, una maestría, pero el trabajo de campo es en Alaska. Entonces, él me decía, me preocupa mucho, usted tiene la capacidad, pero me preocupa mucho de poner a un tico en Alaska. Pero en la parte más arriba de Alaska, es el punto más al norte, digamos, del estado de Alaska. En fin, dialogamos, lo convencí, y al verano siguiente, en junio, yo ya estaba con los pies en Alaska. Hice mi maestría y después mi doctorado, trabajé por 5 años allá. Hice una maestría en biología, con énfasis en ecosistemas árticos, y el doctorado siguió una pauta parecida. Después de que terminé esto, entonces llega el proceso similar a lo que me pasó cuando estaba con el bachillerato en ingeniería forestal. Ya terminé mi grado, ahora que sigue. Entonces, durante ese proceso es identificar cuáles son los objetivos que se tienen, qué es lo que quiero hacer una vez que termine mi doctorado, a dónde quiero ir a trabajar, cuáles son mis objetivos personales, cuáles son mis objetivos profesionales, los cuales van de la mano y son importantes de tener en cuenta, porque muchas veces los objetivos profesionales te van a llevar en una dirección
que quizás los objetivos personales sean un poquito distintos. En ese momento decidí aplicar para lo que se llama un postdoctorado. Un postdoctorado es más que todo como un trabajo, una vez que se obtiene el doctorado, que te permite tener un poquito más de experiencia. Y esa experiencia radica en el área de investigación, de enseñanza o del manejo de proyectos. Entonces regresé a Miami. En Miami estaba a cargo de un proyecto grande en los Everglades, que es una de las zonas anegadas más importantes del sur de los Estados Unidos, y existe un proceso de recuperación que se está haciendo allá, porque mucho del agua que se utiliza en la área metropolitana de Miami viene de esa zona. Y también es una zona de amortiguamiento cuando hablamos de huracanes o tormentas tropicales. Entonces ahí trabajé por un par de años, igual tuve la oportunidad de dar clases, trabajar con estudiantes. Ya en este momento yo ya no era estudiante, sino ya tenía mi grado de doctorado y estaba tratando de obtener más experiencia en el área de la pedagogía y investigación. Después de que terminé ese postdoctorado, tuve el interés y realmente continuar haciendo investigación, y tuve la suerte de poder aplicar para otro postdoctorado. Mucha gente se ríe como, bueno, va a seguir estudiando. Para hacer un paréntesis aquí, algo que me llamó mucho la atención y que yo hablo con mis hijos, porque a veces son un poco más jóvenes, se quejan de que qué pereza estudiar. Yo estuve en los mismos pantalones cuando estaba en el colegio y a veces decía, sí, tengo mucho que leer, tengo mucho que estudiar, pero algo que me di cuenta, una vez, y no estaba tan viejo tampoco, es lo interesante que es aprender. Y lo que me llamó la atención es que yo tenía como, el pensamiento que tenemos muchas veces es de que, bueno, yo no quiero aprender eso. Bueno, una vez que usted se hace grande, usted tiene la capacidad de tomar esas decisiones y decidir qué es lo que usted quiere aprender y qué es lo que le llama la atención. Y resulta que entonces muchas de estas decisiones que yo tomé fueron guiadas con ese sentido. ¿Cuáles son esas cosas que me llaman la atención? ¿Cuáles son esas cosas que yo quiero aprender? ¿Qué es lo que me emociona, que me apasiona? Entonces, por eso apliqué para un segundo postdoctorado. ¿Por qué? Porque yo todavía tenía el interés de aprender. Y en este caso, en lugar de ir a Alaska, de continuar trabajando ahí en el sur de la Florida, me fui para los Andes. Estoy trabajando a 3.700, 3.800 metros ahí, en un proyecto de investigación, que lo que buscaba es tratar de entender cómo ciertos de esos ecosistemas se están adaptando a cambios climatológicos, que todos estamos experimentando acá, y son muy interesantes, y parte de esa investigación era realmente ver cómo esos ecosistemas de alta elevación se están adaptando a esos cambios. Ya tenía una familia, ya tenía una esposa también que estaba trabajando en la misma universidad, entonces ya hay que adaptar un poquito lo que uno quiere hacer. Entonces en este caso tuve que buscar un trabajo dentro de la misma universidad, y tuve la fortuna de, por las mismas conexiones que yo ya había hecho durante el proceso de formación, me abrieron las puertas para trabajar dentro de la institución, y en este caso aprender digamos algo completamente distinto. Yo había estado trabajando con plantas, había estado trabajando con sensores infrarrojos que medían la concentración de CO2, y en este caso estoy saliendo de ahí, mi área confortable, mi área donde sé, a pasar a un área donde ya era trabajar con sensores remotos, trabajar con imagen del satélite, trabajar con la clasificación y creación de mapas a niveles de cientos de hectáreas. Algo que aprendí muy bien de esa experiencia fue que yo tenía la capacidad de adaptación, tenía el deseo de adaptarme a algo nuevo, en lugar de echarme para atrás y decir, no, es que esto no es mi área de especialización, aquí no quiero trabajar. Regresando a mi experiencia, todo lo que aprendí cuando estuve de asistente administrativo del supermercado,
es como abramos las puertas, veamos qué nos separa acá, en lugar de ver el vaso vacío, veamos el vaso lleno y veamos cómo podemos continuar hacia adelante. A veces sí hay que sentarse, analizar, reprogramar los objetivos, ver qué caminos hay que seguir, pero si hay oportunidades que son buenas, hay que tomar la iniciativa. Después de varios años de trabajar ahí, ya uno se hace viejo y las oportunidades de crecimiento dentro de esa posición estaban limitadas. Entonces ya había que tomar una decisión. O me quedo aquí trabajando y me retiro trabajando en lo mismo, que estaba bien, pero el proceso formativo ya estaba un poquito más estancado. Y como mi interés es continuar estudiando, continuar creciendo, apliqué para otros trabajos. A pesar de que ese trabajo estaba bien, era más como esa necesidad de continuar aprendiendo o de buscar algo nuevo. Entonces apliqué para varias posiciones como profesor y tuve la suerte de que dentro de mi misma institución se creó una posibilidad para que yo tuviera una posición de profesor en uno de los departamentos. Por ejemplo, en este momento tengo proyectos de investigación en el Amazonas, trabajando con comunidades en el río Amazonas. Tengo proyectos de investigación en Florida, dentro de zonas urbanas, y tengo todavía el proyecto en Alaska, del cual es como un bebé que todavía tengo ahí, que este año desafortunadamente no pude ir, pero uno de mis profesores anteriores fue y continuó con la investigación. Para mí, como oriundo de Costa Rica, poder compartir mis experiencias y relacionarme con esos estudiantes es sumamente interesante. Entender las dificultades que han tenido, también me puedo identificar con muchos de ellos. ¿Por qué? Porque, bueno, yo venía de una clase medio baja. ¿Que nos faltó comida? No nos faltó comida, pero a veces había que estirar el cheque lo más posible. Es importante a veces preguntarse, ¿qué es lo que yo quiero ser como individuo? ¿A dónde quiero llegar? Y entender de que a veces a dónde quiero llegar es algo que también puede que cambie a cómo vamos creciendo, a cómo las prioridades van cambiando, a cómo nosotros vamos creciendo en conocimiento. Cuando las cosas no le salen bien, tener la capacidad de darle vuelta a las cosas, tener una mente positiva, de ver, ok, bueno, esto no me salió bien, ahora, ¿qué voy a hacer? Pero tratar de tener un positivismo establecido lo más fuerte que se pueda dentro de la mentalidad, dentro de sí mismo, para poder lidiar con problemas, porque todos vamos a tener problemas. A pesar de que existan cientos de oportunidades, siempre van a haber problemas, siempre van a haber dificultades, siempre van a haber retos. Dentro de lo negativo, generalmente algo positivo, que puedo agarrar de esto, volverlo en una experiencia positiva y continuar hacia adelante. A veces simplemente se quita uno de esos problemas de encima, ese comentario negativo, y uno continúa hacia adelante. ¿Por qué? Porque ninguno de esas personas va a vivir su vida. Entonces, positivismo y adaptabilidad son cosas que son sumamente importantes. Estar listos, la preparación. Y a lo que me refiero con esto es, muchas veces tenemos oportunidades que se nos presentan y que a veces nos tocan la cara. Pero si no estamos listos para esas experiencias, para tomar esas oportunidades pasan delante de nosotros. Y desafortunadamente la única persona culpable de eso somos nosotros mismos. Entonces es importante siempre estar pensando cuáles son mis objetivos a mediano o largo plazo. ¿Qué son esas cosas que me hacen falta para poder crecer, para poder llegar a esos objetivos? ¿Y cómo puedo remediar esas carencias que tengo dentro de mi formación? ¿Listo?